Olis, True Blood es una serie de televisión que se emitió desde 2008 hasta 2014 en HBO, producida por HBO Entertainment y Your Face Goes Here Entertainment, curioso nombre para una productora. True Blood está basada en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Caroline Harris. ¿Y por qué hablar de True Blood en pleno 2022? Porque me da la gana, así de simple. Ya, en serio. Con todo esto de las plataformas de stream, he visto series y películas de las cuales había escuchado hablar, pero nunca tuve la oportunidad de ver. True Blood es una de esas, y su historia me atrapó desde el capítulo 1 hasta el final. Y en este video te voy a contar lo que opino de esta serie, tanto de sus puntos buenos como sus puntos malos. Y bueno, lo que se me vaya ocurriendo, que hay cosas que no tengo muy frescas y tampoco esto es la tesis de la carrera. Sin más preámbulo, iniciemos. En el universo de True Blood, los vampiros no están ocultos, sino que acaban de revelarle al mundo su existencia. Hasta ese momento, algunos de ellos habían estado viviendo infiltrados entre los humanos, y otros atacando desde la oscuridad, por lo que hay diversidad de opiniones entre los vampiros sobre si debían o no revelar su secreto, pues algunos querían seguir en una fase más salvaje, y otros formar parte de la sociedad. Una de las claves para la convivencia entre vampiros y humanos es la sangre sintética, desarrollada por científicos japoneses, la cual le da a los vampiros todas las propiedades necesarias para vivir sin tener que atacar humanos. La desventaja es que sabe horrible y no experimentan saciedad al beberla. Los vampiros, además de intentar encajar en las reglas de la sociedad, cuentan con sus propios sistemas, y las reglas principales para ellos son dadas por un organismo llamado la Autoridad, un grupo de vampiros que asigna reyes, magistrados y sheriffs en distintas zonas para asegurarse de que todo está bajo control. Por supuesto, hay opositores y vampiros que disimulan cumplir las reglas, pero que en realidad atacan cuando nadie más observa. Eric Northman, un vampiro nacido en Suecia durante el periodo vikingo en los años 930 a.C., es el sheriff del Área 5 de Luisiana. Por su longevidad se sabe que es un vampiro muy poderoso. Sin embargo, la autoridad lo ha asignado a vigilar esa área y él no tiene más remedio que obedecer, pues la autoridad siempre tiene la última palabra. Antes de que sucediera la gran revelación, a Eric se le asignó un pequeño local junto a su hija vampírica Pam. Y bueno, esto de hija es un decir, pues la paternidad vampírica es una cosa complicada. Si eres vampiro y creas a otro, ese otro se vuelve tu responsabilidad y tiene que obedecerte aunque no quiera, pues hay como un impulso sobrenatural que los obliga, a menos que el creador decida liberar a su progenie. En fin, Eric y Pam, quienes hasta ahora habían vivido durante diferentes épocas en libertad, son asignados a un local de alquiler de películas de VHS. Sí, estoy segura que muchos que están viendo este video están preguntándose ¿qué diablos es un VHS? Eric y Pam odian su nueva vida hasta que Ginger, una de las empleadas fanática de los vampiros, les propone convertir el videoclub en un club nocturno llamado Fantasia. Bueno, el caso es que Fantasia se convierte en un punto de reunión para vampiros donde los humanos asisten voluntariamente para conseguir un amante vampiro que les chupe la sangre, pues al parecer es algo muy satisfactorio si se hace de determinada manera. Eric, además de poderoso, es muy atractivo, especialmente para los humanos que visitan Fantasia. Por lo que cuando Ginger les propone la apertura del bar, les lleva una silla que ella llama el trono, y les dice que Eric puede sentarse en ella como parte del atractivo del local. En Fantasia también hay bailarines que Eric observa desde su trono, y tal como predijo Ginger, los humanos se acercan a él para admirarlo. No muy lejos de ahí, en el pueblo de Bon Thames, vive nuestra protagonista, Sookie Stackhouse. Al inicio pensé que iba a odiar a este personaje. Ya saben, es la chica buena, virgen y tonta que se enamora del vampiro. Además siente que nadie puede decirle qué hacer y se cree defensora del mundo. Pero no la odié, pues si algo tiene True Blood es que sus personajes tienen un trasfondo. En el caso de Sookie, ella no es una humana normal, sino que es capaz de leer la mente de los demás. Esto le dificultó vincularse con otras personas, así como conseguir pareja. Además, sufrió abuso sexual por parte de su tío abuelo. Sookie se crió con su abuela y su hermano, pues los padres de ambos murieron cuando eran niños. La abuela de Sookie es una mujer creyente, pero libre de prejuicios, y Sookie heredó los valores de esta.
Por ello y por su historia de vida, cuando Suki conoce al vampiro Bill, en lugar de sentir miedo y odio como el resto de las personas, siente curiosidad y empatía por él, pues ella misma ha sido rechazada durante toda su vida por ser diferente. Y bueno, si durante toda tu vida escucharas cómo la gente te critica sin decírtelo de frente, no es nada raro que te conviertas en una persona defensiva. Suki no va por la vida peleándose con todo el mundo o con una actitud cerrada, pero sí tiene la tendencia a demostrar que no va a dejarse de nadie. Pero conociendo su historia, su actitud tiene mucho sentido. Además de criarse junto a su hermano Jason, Suki tuvo una mejor amiga en su infancia llamada Tara, a la cual su madre agredía cuando estaba ebria, o sea, casi todo el tiempo. Aunque siempre discuten, en ocasiones Jason y Suki velan por el bien del otro, y ambos cuidaron de Tara desde su infancia. Por lo que no es de extrañar que Suki tenga un complejo de heroína. Eso y que es la protagonista, así que pues... Y bueno, hay mucho más del contexto que aporta el personaje. Por ejemplo, es una chica sureña de un pueblo donde todos se conocen, y no suele suceder nada emocionante, por lo que la llegada de los vampiros es sin duda más impactante que si estos aparecieran en medio de una ciudad. Como en todo pueblo pequeño, la gente se mete en la vida de otros, y cuando Suki comienza a salir con el vampiro Bill, se forma un gran alboroto, en el que Suki puede escuchar como todo el pueblo la juzga e insulta, mientras ella intenta mantener el control para no mandar a todos a la mierda. Sin embargo, Suki no es un personaje 100% bondadoso. Ella llega a sentir deseo por otros hombres o vampiros, aun cuando ama a Bill, y odio por otros, como sucede con una mujer lobo a la que Suki mata en defensa propia, pero admite que en el fondo quería hacerlo. Y ese es uno de los puntos fuertes de True Blood. Sus personajes no son 100% buenos o 100% malos, exceptuando algunos que sí son unos completos hijos de puta como Sarah Newling. En su mayoría los personajes de esta serie muestran varios matices. Por ejemplo, Russell Edgington, un vampiro que asesina despiadadamente, como casi todos los vampiros en esta serie, pero que va más allá, creando caos y yendo en contra de toda autoridad, y al cual nunca vemos con remordimiento en ninguna de sus acciones, llegamos a verlo sufrir cuando Talbot, su pareja, es asesinado, demostrando que incluso el ser más cruel tiene sentimientos. Además de villanos con momentos de luz y héroes con momentos de oscuridad, True Blood presenta una de las mejores evoluciones de personajes que he visto, la de Jason Stackhouse. Jason vendría siendo como una especie de antihéroe. Al inicio es un muchacho rebelde, caprichoso, que solo piensa en sexo, egoísta, explosivo y muy estúpido. Varias de esas características van a mantenerse, pero van a ir agregándose más capas al personaje. Además de lo antes mencionado, vemos que Jason es muy ingenuo y manipulable, que aunque se sabe atractivo y con suerte, en el fondo se menosprecia y está en busca de darle un sentido a su vida más allá del sexo. Así es como Jason pasa a ser el títere de varios personajes durante todo el show, comenzando con Amy Barley, una adicta a la B, un tipo de sangre de vampiro procesada, quien convence a Jason de usar la B a pesar de que éste odia todo lo que tiene que ver con los vampiros. Al inicio, Jason siente asco de sí mismo por consumir este tipo de droga, pero Amy lo manipula al punto de hacerlo su cómplice en el secuestro de Eddie Gauthier, un vampiro, para que puedan drenarlo y conseguir más B. Es en la interacción de Jason con este vampiro que vemos que en el fondo tiene un buen corazón, pues aun cuando detesta a los vampiros, Jason llega a sentir compasión por Eddie. Luego de ser culpado por error de la muerte de Amy y otras mujeres, Jason se rehabilita y su experiencia con la adicción a la B lo hace querer alejarse de todo el mundo vampírico, pero termina cayendo en una iglesia antivampírica, donde la pareja Steve y Sarah Newling, líderes de un grupo de la iglesia, lo convencen de participar en uno de los campamentos donde le meten toda clase de ideas contra los vampiros, siempre justificando todo en nombre de Dios y el amor. Jason se convierte en una especie de fanático religioso, aunque eso no impide que se acueste con Sarah, pero sigue sintiéndose culpable por la muerte de Eddie y en el fondo sabe que él era un vampiro inofensivo. Contrario a lo que predican en la iglesia, donde dicen que todos los vampiros son malvados sin excepción y deben ser ejecutados. Jason además ha sido testigo de la relación de Bill y Suki. Entonces, en un momento, Jason admite que no odia a los vampiros. Cuando quiere irse de la iglesia, Sarah lo manipula. Lo hacen sentir culpable por usar B, pues debido a ello no pudo defender a Amy de ser asesinada ni a su abuela. Ah, sí, porque la abuela de Suki, Jason, murió. En fin, Sarah le dice que su hermana era amiga de los vampiros, pero estos la engancharon haciéndola adicta a la B, y la asesinaron.
Jason termina cayendo en la manipulación de Sarah y se queda en la iglesia hasta que se arma un desmadre, porque Sookie llega como infiltrada a la iglesia para liberar a Godric, un vampiro que va a sacrificarse en un ritual de la iglesia porque siente que ya ha vivido lo suficiente. En medio del caos, Eric Northman es capturado en lugar de Godric, su creador, y Jason acusado de espionaje debido a la aparición de su hermana como infiltrada. Entre todo esto, Sarah ataca a Jason con un arma de paintball, y este se da cuenta que la tipa está más loca que una cabra, y que Steven capturó a Sookie. Finalmente Jason se pone de parte de su hermana y colabora para que puedan huir junto con los vampiros. Jason se disculpa con Godric por lo sucedido, y también con Bill, a quien no había tratado muy bien en el pasado, y adopta una actitud más tolerante con los vampiros en general. También tiene unas palabras con su hermana donde prometen estar el uno para el otro de ahí en adelante. Al regresar al pueblo, este está siendo controlado por una especie de deidad que hace que todos cedan a sus impulsos. Jason se alía con Andy, uno de los policías del pueblo con quien nunca se ha llevado bien, y con ayuda de otros personajes logran salvar a todos. Jason y Andy creen que ellos son los únicos héroes, pues no están al tanto de otros acontecimientos. Mientras que Jason solo está aliviado de que todo vuelva a la normalidad, Andy está molesto porque nadie recuerda lo que pasó, entonces Jason le dice que los verdaderos héroes no buscan la gloria, y que los demás no necesitan saber que ellos salvaron al pueblo. Lo importante es que ellos mismos lo sepan. En ese momento Jason muestra más madurez que Andy y el desarrollo del personaje es muy notorio. Pero bueno, no voy a contarles toda la historia de Jason, solo les diré que este termina convirtiéndose en policía y aunque sigue teniendo problemas de faldas, siendo muy ingenuo y cambiando de bando pro y anti-vampiro una y otra vez, su personaje muestra, si se quiere, el mayor crecimiento de todos. Continuando con el tema personajes, en True Blood se encuentran dualidades curiosas, por ejemplo Terry, un ex marín con problemas de estrés postraumático, que consumió drogas por un tiempo. Podríamos pensar que va a ser un hombre amargado e incluso violento. Por el contrario, Terry es, si se quiere, el personaje más tierno que hay en la serie. Y esto no es una contradicción sin sentido, pues Terry solo entró al ejército para poder pagar sus estudios, y al salir de ahí se arrepintió de haber tenido que asesinar a otras personas. La culpa del asesinato de inocentes debido a órdenes fue lo que lo llevó a consumir drogas, pero en realidad es un hombre amable y bondadoso. Otra de las grandes dualidades es Letty May, la madre de Tara, una mujer fanática religiosa y conservadora que a la vez es alcohólica y agrede a su hija. Letty May atribuye su violencia a la posesión de un demonio. Sin embargo, esto se desmiente, pues la supuesta exorcista resultó ser solo una estafadora. Aún así, ya sea por efecto placebo, a partir de ahí la mujer deja a un lado la bebida. Más adelante se convierte en la nueva pareja del pastor de su iglesia, por quien tenía sentimientos aun cuando éste era casado. Letty May llega a poner sus creencias por encima de su hija en muchas ocasiones, y solo es hasta el final de la serie que logran reconciliarse. Es por medio de este personaje y los Newling que True Blood nos trae una crítica a la religión, haciendo además una analogía entre los vampiros y las personas de la comunidad LGBTIQ+. Pues se habla de la salida del ataúd como si se tratara de la salida del closet, ya que en este universo los vampiros han decidido anunciarle al mundo su existencia, pero algunos siguen ocultos por prejuicios, pues la mayoría de la gente no los acepta. Sobre si True Blood fue una buena representación de la lucha por los derechos LGBTIQ+, hay discusión, pues en muchas ocasiones los vampiros de la serie son crueles y verdaderos villanos, por lo que el odio hacia ellos como colectivo es hasta cierto punto entendible. Se estaría comparando a las personas LGBTIQ+, con seres monstruosos y de naturaleza malvada. Pues aunque luchen por hacer el bien, muchos vampiros de los que supuestamente son buenos terminan atacando a inocentes por no poder controlar sus impulsos. Dejando eso a un lado, creo que la serie es el ejemplo perfecto de cómo incluir personajes de la comunidad sin que se vea forzado. Y sí, ya sé que este tema crea controversia. Pues que un personaje sea gay, por ejemplo, no significa que sea inclusión forzada, pero es exactamente lo que estoy diciendo. En True Blood tenemos a Lafayette, un hombre negro, homosexual, que además se viste con accesorios que se tienden a relacionar con lo femenino. Este personaje no te pasa diciendo cada 2 segundos lo difícil que es ser gay y negro. De vez en cuando hace un chiste al respecto o algún comentario, pero más que su discurso es su vivencia lo que podemos ver, pues en ocasiones recibe insultos de otros por su orientación sexual. Y el rechazo más grande lo vemos por parte de su madre, quien está internada en un psiquiátrico, por lo que Lafayette ha decidido conseguir dinero por la vía fácil.
y además de ser cocinero, es dealer de todo tipo de drogas. Y sí, un negro delincuente, ya sé que también es un estereotipo. Pero bueno, mi punto es que además de ser un negro gay, es cocinero, es dealer, es sarcástico, gracioso, seductor, buen bailarín, es un primo e hijo preocupado por su familia, un buen amigo y luego incluso lo vemos convertirse en un medium. Tiene un contexto, emociones y una meta al igual que cualquier otro personaje. Su trama no gira solamente en torno a su sexualidad. Y además de Lafayette tenemos a otros personajes que exploran su sexualidad libremente, en su mayoría vampiros, siendo esta característica una más del personaje y no lo que los define únicamente. La reacción de Suki al enterarse que su mejor amiga tiene novia es de lo más natural. Por otra parte, algunos personajes sí se llegan a sentir incómodos con visiones de ellos mismos manteniendo relaciones homosexuales, pero es que en este caso esas visiones no representan sus verdaderos deseos, pues se trata de personajes heterosexuales, sino más bien se trata de fantasías que ocurren por beber sangre de vampiro. Pero bueno, ese es otro tema que da para otro video. Y es que hay mucho que hablar sobre True Blood, por ejemplo, que Fantasia tiene su contraparte, Merlot's, un local cuyo dueño es Sam Merlot, un metamorfo capaz de tomar forma de diferentes animales. Merlot's es el lugar de trabajo de Suki y de muchos de los personajes de la serie, y en este sitio ocurren muchos de los acontecimientos. También podría contarles más de la autoridad y su creencia en Lilith, la primer vampiro, o de las hadas, los licántropos, los wicanos, un demonio que se le aparecía a Lafayette que me metía a cada susto. Y sí, por supuesto, el tema de la sangre sintética, la B, la sangre humana, la sangre de las hadas, tema que era medio confuso y a veces caía en contradicciones, pero que a la vez era un movilizador de la trama. Pues la sangre cumplía muchas funciones, a veces era droga, otras veces era curativa, creaba conexiones entre humanos y vampiros, otorgaba poderes, y siempre tenía una función importante. Entre los fallos de True Blood puedo mencionar el fanservice, pues de la nada se formaban parejas, pero eso ocurre en muchas series de televisión. Además de ese fanservice, había sexo en todos los capítulos, pero demasiado sexo, y muchos desnudos injustificados. O quizá la justificación es que eso aumentaba el rating, pues por algo es fanservice. Y pues a los vampiros muchas veces se les ha visto como seres sexuales. Entonces, ¿por qué no? Algo que odiaba es que todos amaban a la protagonista. Sam Merlot, Bill Compton, Eric Norman, el hombre lobo Alcide, el medio hada medio vampiro Warlow, para que al final se quedara con... Bueno, no voy a hacerles spoiler, pero sí estoy muy enojada por eso. La pelea entre Bill y la reina. Cuando vi esa escena tuve flashbacks de Vietnam, pues resulta que más que una pelea era casi un choque de trompos. Sí, como cuando en Supernatural Michael se enfrenta a Lucifer, igual de patético. Mira, se ven los hilos. Y de aquí destaco otros 2 puntos negativos. 1. Los colmillos. Si bien se esforzaron en poner colmillos que se vieran realistas y no solo de CGI, los personajes en muchas ocasiones lucían estúpidos cuando los sacaban, especialmente Eric, que al ser tan viejo tenía colmillos muy largos, pero en lugar de intimidante a veces parecía tonto. O bueno, no sé si solamente yo lo veía así. Y el otro punto es que ¿cómo me van a poner a Evan Rachel Wood en un papel tan insignificante? O sea, yo sé que hace el papel de reina, pero no recuerdo una sola escena buena de ella. Mínimo hubiera dado una buena pelea, pero ni eso. Tanto talento desperdiciado. Menos mal, Alexander Skarsgård sí lo supieron aprovechar. La trama de las hadas dejó mucho que desear. Siento que daba para más, y en lugar de eso tuvimos a 4 adolescentes de las cuales solo sobrevivió una y no le aportó nada a la trama. Y sí hubo algo interesante con Warlow, pero no sé, pudo dar más ese tema. Al igual que el de la autoridad, que resultaron ser 4 gatos fanáticos religiosos. En este caso me pareció más amenazante el campo de concentración que se monta Sarah Newling, aunque pudo ser más tortuoso a mi parecer. Entre lo bueno destaco que la serie cuenta en su mayoría con personajes carismáticos. No por nada hablé mucho de los humanos en este video, y eso que los vampiros son todavía más emocionantes. Otra ventaja que tiene es que aunque tiene romance no es cursi, y sabe combinar muy bien el terror, el drama y la comedia. Tiene bastante gore y muy poca censura. No teme ser políticamente incorrecta, aunque tampoco busca ser ofensiva. Al contrario, considero que tiene un guión bastante inteligente, o al menos lo que recuerdo.
En este video solo mencioné algunos elementos, pero sin duda voy a hacer más contenido sobre esta serie, así tenga 3 visitas, pues considero que es bastante buena y me gusta hablar de ella. Si nunca la vieron, se las recomiendo bastante, está en la plataforma de HBO. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, no olviden dar su like, comentar y suscribirse. Nos vemos pronto, ¡te chais!